Buenas tardes. Bueno, hoy iniciamos un ciclo nuevo en una radio nueva, 24RA. Es un proyecto que venimos trabajando con acá los amigos de Vicente López, Fabián Becerra y Miguel Núñez. Esto nació en octubre del año pasado. Salíamos por una emisora amiga, Buena la Actitud, que la verdad que gentilmente nos dieron un respaldo que si no hubiese sido por ellos no hubiéramos podido desarrollar este proyecto. Y bueno, qué mejor que inaugurar una radio que se llama 24RA con Ricardo Alfonsín. Bueno, gracias. Gracias, sí. Estamos acá con algunos amigos más que lo vamos a ir nombrando. Sí. Bueno, muchas gracias, Fabián. Néstor, perdón. Fabián Fabián Becerra. Pero muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, en serio. Hace tiempo que no nos veíamos porque vos sabés que yo estaba afuera. Estuviste en España. Bueno, es una alegría poderte encontrar y haber coincidido en tantas cosas. Fabián Becerra, muchísimas gracias también a vos. Por favor, doctor. Muchas gracias un orgullo por todo. Y estamos con un amigo acá también, que en realidad nos conocíamos de antes, no es que lo conozco hoy, ya nos conocíamos de antes, Mauro del Barrio, que es un hombre con una gran vocación y espero que entre el esfuerzo que hacen Néstor, Mauro y asociados con el socialismo puedan recuperar a la Unión Cívica Radical en términos de identidad y en términos de representación social. Si no recuperamos la identidad, es muy difícil que nosotros recuperemos al electorado que siempre nos ha votado. Los que nos están votando ahora en el marco de Juntos por el Cambio es un electorado que es de derecha, que confía en las políticas neoliberales, las políticas de mercado. Es muy respetable ese electorado, desde luego, muy respetable. Como sus ideas son respetables, pero las propias también son respetables, ¿eh? Y el radicalismo, bueno, la verdad que en los últimos años, desde el punto de vista de su identidad, se ha alejado muchísimo, ¿no? De radical, lo que ha estado trabajando en Cambiemos solamente tiene el nombre. ¿Alguna idea propuesta, doctor, para recuperar esos ideales que compartimos, radicales, socialistas y otros? Si me decís doctor, yo no. Ricardo, ¿alguna propuesta para esos sectores que vos nombrás, sí, donde además del socialismo, el radicalismo, seguramente hay otra importante cantidad de ciudadanos que sin saber que quieren involucrar o están buscando involucrarse en la política? Yo confío en que el partido revise lo actuado. Han pasado 10 años, La verdad que han pasado 10 años, el partido ha sido oficialismo, en esta alianza que nace en el 2015, ha sido oposición en esta alianza, y yo te diría que después de 10 años, de tanta agua corrida bajo el puente, la verdad es que tenés que llegar a la conclusión de que si desde el punto de vista de la cultura política, Cambiemos no representó ningún aporte, ninguno. Desde el punto de vista institucional, que había sido una de las ideas fuerzas de la creación de Cambiemos, tampoco representó ningún aporte a la calidad institucional. Y yo lo sé, no representó ningún aporte. Nada de lo que se podía haber hecho se hizo. Desde el punto de vista social o económico, bueno, la situación económica y social al terminar el mandato de Cambiemos era peor que la existente al comienzo. Y por supuesto, durante la gestión del último gobierno, desde mi punto de vista, se opuso a posiciones las que no debía oponerse. De manera que yo creo que llegó el momento de reflexionar, de pensar, de hacer un análisis autocrítico y ver, bueno, qué es lo que hacemos. Yo creo que tiene que terminarse este acuerdo con la derecha, y lo digo en términos respetuosos, y tiene que terminarse este acuerdo con estas representaciones, digamos, de sectores que son, reitero, muy respetables, pero no son los que nacimos para representar. Nosotros nacimos para representar a la clase media, a la clase trabajadora, a las pymes, a los jubilados, a los empleados públicos, a la salud pública, bueno, los planes de vivienda. Nosotros tenemos una concepción muy distinta a la que hemos venido defendiendo en los últimos años. Ricardo, vos siempre hablás de
digamos, de los frentes con los que pensamos parecido. Esa creo que siempre fue tu frase, digamos. Sí. ¿Ves la posibilidad de que se pueda llegar a confluir en un frente donde podamos estar algunos radicales, algunos peronistas incluso, socialistas, independientes, y se pueda recrear lo que tal vez en su momento fue UNEN o el acuerdo cívico, donde las fuerzas nacionales y populares puedan abrevar? Muy bueno eso de UNEN, porque nosotros creemos en general que el primer error que comete el partido es haber hecho este acuerdo. En realidad hay un error anterior: romper el Frente Amplio UNEN. Claro. Ese fue el primer error, que le permitió cometer el segundo. Se cometió el primero para poder cometer el segundo, que es hacer el acuerdo con el PRO y demás fuerzas políticas respetables, pero que nada tienen que ver con nosotros. Yo creo que sí, que hay espacio para eso. En realidad, primero tenemos que ver si efectivamente existe decisión en el partido de apartarse, de poner fin a este acuerdo. Algunos me dirán, bueno, ya está roto. Bueno, eso es a medias, ¿no? No sabemos seguramente. Por otro lado, si se rompió, no fue por decisión del partido, fue por destrato, fue por decisión del PRO, más concretamente del expresidente Macri, que decidió que no quería saber más nada con la Unión Cívica Radical. Bueno, habrá que ver. Yo empiezo a percibir algunas señales, pero también percibo señales en el sentido contrario. Algunas señales que representan autocríticas y representan además, como consecuencia de la autocrítica, la decisión de hacer una cosa distinta hacia adelante, de recuperar su identidad. Pero también veo señales fuertes en el sentido contrario. No sé qué es lo que puede pasar allí, quién se impondrá allí, habrá que ver. Es una lucha de ideas, en definitiva, también, ¿no? Una cuestión cultural que le hizo mucho daño a Gualeguaychú, al partido, al afiliado. Es una lucha por elecciones, para ver quién gana las elecciones, que no te digo que no porte eso, ¿no? Pero importa ganar elecciones para hacer tal o cual cosa, no cualquier cosa. Bueno, y no es lo mismo. El PRO piensa que hay que hacer cosas que son muy distintas, las cosas que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Por qué vamos a estar juntos? Tenemos que estar juntos con quienes piensan igual, sobre todo cuando se está dando un fenómeno de fortalecimiento de la derecha, que no solamente se da en Argentina, muy fuerte, cuidado. ¿Cómo hacemos, Ricardo? ¿Cómo hacemos todos juntos para recuperar ese interés de la ciudadanía por la cosa pública, por la política? Vemos que si algo ha triunfado culturalmente es la destrucción, el odio hacia la política, sea por los medios de comunicación, sea por el fracaso de algunos dirigentes políticos o de muchos, sea por la corrupción, sea por el motivo que sea. Creo que estamos todos de acuerdo, aunque hoy la política está muy desprestigiada. De hecho, el presidente Milei puede llegar a donde llegó, insultando a todos los políticos, poniéndolos todos dentro de una misma bolsa. ¿Hay algún margen en la ciudadanía? ¿Percibís alguna posibilidad dentro de la ciudadanía que haga una reflexión luego de hundirnos como nos hundimos y recuperar esos valores que también representaba tu papá, la Unión Cívica Radical y otros tantos partidos? Sí, yo creo que sí, y creo que, bueno, nosotros en la campaña discutíamos qué era lo que iba a ocurrir en el país. Algunos decían que si ganaba Milei iban a ocurrir determinadas cosas, otros decían que si ganaba Massa iban a ocurrir otras cosas. Bueno, muy bien. Lo cierto es que ahora, ya después de las elecciones, ganó Milei, está gobernando Massa. Y me parece que teníamos razón los que decíamos que iba a generarse en la sociedad situaciones muy difíciles, que el ajuste iba a ser muy injusto, que iba a ser además innecesario, severísimo. Bueno, me parece que esto va a generar una reacción en la sociedad, y en la medida en que nosotros podamos dialogar con la sociedad, en la medida en que nosotros podamos analizar, valorar, interpretar y bueno, expresarle a la sociedad qué es lo que pensamos, vamos a encontrar una mayor disposición a escuchar. Pero tenemos que ser ejemplares, tenemos que ser muy claros, no tenemos que ser demagogos, tenemos que comprender que a la Argentina la vamos a sacar, como decía un señor muy famoso, entre todos no la saca nadie. Se van a necesitar acuerdos entre distintos partidos políticos. Yo creo que se necesita un acuerdo primero entre la política, acordar acerca de cómo se resuelven los principales problemas, después con los sectores del trabajo y la economía, y sobre todo con las pymes, para ver si podemos comprometer al conjunto de la sociedad, toda la energía social puesta
dispuesta a trabajar por un hablando proyecto. de esa disposición, acabamos de vivir con Néstor, con vos, Ricardo, y con los muchachos en una situación. A mí me sorprendió agradablemente, gratamente, el tema de, te preguntaba la respuesta de la ciudadanía. Sí. Venimos de Chile y La Prida, del boliche de la confitería de acá, la recepción que tuviste entre chicos jóvenes, te pedían fotos, chicas que nos comentaban que están estudiando abogacía, los padres, sus abuelos, o sea, hay una recepción, un respeto por vos, por tu figura, por tu trayectoria, por tu padre seguramente también, pero hay como una necesidad también de replantear lo que no digo que esto sea una muestra de todo el país, no, por supuesto. pero hemos vivido, coincidíamos con Néstor, volvíamos de ahí, que fue una sorpresa muy agradable. Bueno, gracias. Mira, a mí nadie me puede decir que estoy equivocado. Sí, por supuesto. Yo también le puedo decir que están equivocados a los demás, ¿no? A los que piensan de manera distinta. Pero yo jamás falto el respeto a nadie, no agravio a nadie, no le atribuyo malas intenciones. Incluso yo le decía de mi propio correligionario que cuando hicieron el acuerdo con el PRO seguramente lo hicieron porque creían que era lo mejor para el país. Yo creía que no. Por eso tuve la posición que estuve en Gualeguaychú. Y bueno, y expreso lo que creo que hay que hacer ahora, ¿no? Que el partido, te reitero, debe revisar su decisión y ponerse a trabajar para acordar con fuerzas afines y después poner en marcha un proceso de diálogo en serio, sin imposiciones, sin prepotencias, que les permita, a partir de soluciones de compromiso. ¿Cuáles son las soluciones de compromiso? Son aquellas en las que todos ceden un poco. Cuando vos necesitas del esfuerzo conjunto para resolver problemas, esos problemas que son tan graves, los que nos anclan en el atraso y el subdesarrollo, son muy complejos, muy graves, difíciles de resolver. Y allí necesitas acuerdo. Soluciones de compromiso, me gusta decir, que son aquellas en las que cada uno cede un poco. Bueno, el partido debería ser uno de los que reclama ese tipo de diálogo y estoy seguro que podríamos llegar a transformarnos en un actor importante para el país de nuevo. Ricardo, el querido Raúl, ¿no? Don Raúl decía que la democracia es diálogo, que si no es diálogo es violencia, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que hablabas recién, se nota, digamos, en el discurso, incluso el otro día que hay mucha violencia discursiva que viene, digamos, desde las más altas esferas del país. ¿Cómo ves esa situación? ¿Por qué? Con preocupación. Yo ya lo dije en la campaña, estuve acá 15 días antes de la campaña, no sé, una semana estuve haciendo algunas cosas con los amigos radicales y yo decía que el programa de Milei para cualquier radical que es radical sabiendo por qué, no para un radical que es radical porque no le gusta el peronismo. Exacto. Bueno, para el que sabe por qué es radical, el programa de Milei es invotable, absolutamente. Nadie, ningún radical puede coincidir con ninguna de las propuestas de Milei, salvo esas cuestiones administrativas que no tienen demasiada relevancia. Pero que además, yo decía, si dijera que solamente por eso no se puede votar a Milei, me quedaría corto, porque hay otra cosa que es muy grave. Milei, desde mi punto de vista, decía yo en aquel entonces, representa una amenaza para la convivencia democrática. ¿Y por qué razón decía esto? ¿Vos te acordás lo que les decía la oposición? Yo nunca vi a un candidato a presidente decir las cosas que decía este señor. Gusano, parásitos, excremento humano, ratas, nunca vi, palabra honor, nunca vi a ninguna persona que aprecia la democracia, que comprende cuáles son los valores que hay que respetar para no ponerla en riesgo, tratar al adversario de esa manera. Eso yo nunca lo vi en la Argentina. A los propios. Y a los propios también. López Murphy, ¿qué dijo López Murphy? Cualquier cosa. Y le dijo, lo decía en la campaña. Por otra parte, era un hombre que cuando le preguntaron si la democracia era el mejor régimen político, yo lo veía eso. Lo cuestionó. Balbuceaba. Sí, balbuceaba. Sí. Remitió no sé qué teórico, filósofo, Arrows, qué sé yo. Bueno, que además dijo,
aunque indirectamente, que bueno, de alguna manera justificó la dictadura, la última dictadura. Pero hay solamente alguien que no tiene demasiada comprensión o demasiado aprecio por la democracia puede encontrar una razón para justificar esa dictadura. No, es imposible. Bueno, yo no te digo que pueda efectivamente ponerse en riesgo la democracia, pero debemos tomar precauciones, che. Y sin embargo en la campaña de esas cosas casi ni se hablaban, ¿no? Y para mí es muy importante la calidad de la democracia. Si no, no vamos a salir. Un corte. Ricardo, hacemos un pequeño corte, Néstor. Vamos a un pequeño corte. Bueno, estamos volviendo de la pausa, Ricardo. Bueno, nada, comentarte un poquito para echar algo ahí entre la discusión política o la charla política que vamos a continuar. Contarte un poco que este es un espacio vecinal, barrial, que trata de ponerse en contacto con el vecino. Dentro de un rato va a estar por acá también un vecino y amigo empresario del barrio, que nos gustaría también que podamos conversar con él y interactuar un poco también con vos. Pues ya te digo, pues este proyecto nace para hablarle al vecino, para hablarle al barrio, una voz nueva, una voz diferente, con los problemas del barrio, tratando de tocar todos los temas, desde lo social, lo político, lo barrial, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de la radio, y en ese proyecto estamos encaminados con Miguel Núñez, que es el director de la radio, que es el que sabe de esto. Bueno, Fabián Becerra, que bueno, es un dirigente de acá del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista, aparte un trabajador social en el barrio, uno de los fundadores de UAFO. La nota es a Ricardo, pero hay que llenar tiempo, porque tenemos que estar una hora. ¿Querés que empiece? Hablo muy bien de vos también, después, que lo tenés. No, por favor. ¿No? A propósito de barrio, cuéntenle ustedes la anécdota cuando vino Don Raúl y que hubo que techar una calle, contarle eso. Exactamente, bueno, eso lo puede contar mejor Fabián, porque eso fue en el club del cual Fabián es uno de los fundadores. Y bueno, ya no nombramos a Nicanor, pero tenemos que volver a decir, a mencionarlo a Nicanor y a Raúl Lotito, amigo de la infancia, que fue él el que nos dio, junto con Nicanor, el que nos dio la bienvenida, cuando estábamos queriendo conversar y ver cómo hacíamos esto. Una charla casual con Raúl me dice, no, pero venite a la radio. Y acá estamos, ¿no? 3, 4 meses, bueno, 5 meses después, porque arrancamos en octubre. Ahí está organizando un programa en Tecnópolis. Fenómeno. Sí. ¿Para cuándo sale eso? 16 de marzo a partir de las 18 horas. Bueno, no se olvide. 16 de marzo a partir de las 18 horas. Mirá qué publicista. Eso para guardarlo para en Tecnópolis. Y bueno, Tecnópolis. Contarle a los oyentes también, a que son vecinos, que bueno, que esto se sostiene a pulmón, se sostiene, digamos, desde el bolsillo de acá de nosotros, que a partir de ahora nosotros en 24RA vamos a tener 24 horas disponibles para que cualquier vecino que tenga alguna inquietud y que quiera armar un programa y que quiera comunicarse con la sociedad, este es el canal, o es uno de los canales, pero por lo menos va a estar abierto. También vamos a seguramente salir a manguear a los comerciantes del barrio para que nos den una mano con algún tipo de publicidad, porque esto hay que bancarlo. Así que bueno, en eso estamos. Pero volviendo a lo político y a lo que es el tema que nos interesa, ¿cuál es tu camino, digamos, hacia adelante? ¿Qué es lo que vas a hacer dentro del partido? ¿Cómo vas a encarar lo que viene? Todos me preguntan, ¿te quedaste? ¿Te fuiste? Yo no me fui del partido. Nunca te fuiste del partido, eso es verdad. Yo estoy afiliado. Exacto. Todavía no me han echado. No te van a echar. Me tendrían que no echar te pueden echar porque discrepo. Bueno, pero en el radicalismo discrepar siempre fue parte de nuestra. Nosotros no somos un regimiento. Exactamente. Ni un cuartel. Un partido de ciudadanos. ¿No? Y bueno, te dirá la historia. Exacto. Quien tenía razón respecto a las discusiones que se vienen dando del 2015 en adelante en la Unión Cívica Radical. Pero yo digo, ¿qué voy a hacer con el partido? ¿Qué entendés vos por partido? Para mí el partido es el partido de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi vieja, el partido que yo nací y que me criaron en la cuna, que es un partido socialdemócrata, un partido de centro izquierda, un partido reformista, vos llamalo como quieras, pero es un partido que nació para enfrentar a los conservadores, a la oligarquía
que quiere restaurar Milei. Yo eso entiendo por el radicalismo. Por el partido, lo mismo que vos, para hacerlo más brevemente, básicamente y esencialmente un conjunto de ideas, principios y valores que se traducen en programa y en representación social. Bueno, yo no me fui nunca del partido. Yo he seguido defendiendo las ideas, he seguido defendiendo los programas que son consecuentes con esas ideas, y he seguido trabajando para que el radicalismo represente a los sectores que debemos representar, a los sectores populares. En todo caso, habrá que preguntarse si no son otros los que dejaron el partido. Porque si desde el punto de vista de lo esencial en un partido es ser consecuente con sus ideas, bueno, la verdad que en los últimos años lo que hizo el radicalismo de radicalismo solamente tiene el nombre. Ahora, muy bien, yo no soy mayoría en el partido. Por eso algunos dicen, bueno, ¿qué tenés vos, el radicalómetro? No, yo no lo tengo, el radicalómetro, tampoco lo tiene Naidenov, ni Sanz, ni Cornejo, ni muchos otros dirigentes. Que hablan en nombre del radicalismo. Que hablan en nombre, no tienen el radicalómetro. ¿Sabes quién tiene el radicalómetro en todo caso? Yo te diría que el radicalómetro, o algo que se le parece, lo tienen aquellas personas a las que más homenajeamos, a las que más homenajes les rendimos en el Reunión Cívica Radical. ¿Quiénes son esas personas? Irigoyen, para no nombrarlas a todas, Ilia, y Alfonsín. Raúl Alfonsín, Levenson, Larralde. Bueno, muy bien. El radicalismo está haciendo exactamente lo contrario de lo que todas estas personas a las que tanto homenajeamos hubieran hecho. Yo diría que si el partido hubiera representado siempre las ideas que representó desde el año 2015, desde Gualeguaychú a la fecha, ni Irigoyen, ni Alem, ni Ilia, ni Alfonsín, ni Larralde, ni Levenson, bueno, por supuesto yo tampoco, y muchos otros radicales, no se hubieran afiliado a la Unión Cívica Radical. Bueno, entonces yo lo que espero es que el partido revise. Si no revisa, si no vuelven a ser radicales, porque no es un nombre, no es una marcha, no es una lista, no es solo estar afiliado, ser radical, es defender esas ideas y que a mí me diga alguien a la cara, sinceramente, que estuvimos defendiendo las ideas desde el año 2015 en adelante, que tiene que ver con la historia de nuestro partido. Si el partido no regresa, yo no voy a trabajar para seguir defendiendo, para un partido que sigue defendiendo ideas que nada tienen que ver con su identidad. Porque además yo no concibo la política simplemente como una disputa electoral para ver si accedo al poder sin que me importe mucho qué es lo que hay que hacer. No, eso no me interesa, amigo. A mí. Bueno, entonces veré qué es lo que hace el partido. Esa misma batalla de ideas y de valores, Ricardo, recordamos ahora y recordamos en el barrio, la daba tu papá durante el menemismo. Y vino una jornada histórica para nosotros, para Vicente López, para mi club en particular, que es Ubafo. Tu papá vino el 8 de agosto del 96, pleno menemismo, a hablar poco más o poco menos esas ideas tuyas, ¿no? Es decir, el partido no puede derechizarse, sino que debe perder elecciones, pero no perder valores. Claro. Y ese día, esa noche, que lo trajo el intendente de ese momento, Enrique García, invitó a tu papá, más de 2.000 personas en el club. 8 de agosto tuvo que tirar una pared y techar una calle, como señalaba Miguel Núñez, ya periodista avesado de Vicente López, nuestro director actual. Y esa noche de lluvia, además, hubo que techar y tirar una pared de la cantidad de gente que vino a escuchar el mensaje de tu padre, ¿no? Casi similar al que estás diciendo hoy, no perder los valores. Pero mire, sí, claro, decía, si la sociedad se derechiza hay que prepararse para perder elecciones. Bueno, nosotros invertimos, o lo renaturalizamos o lo transformamos en lo siguiente: si la sociedad se derechiza hay que prepararse para ganar elecciones derechizándose. No, muchachos, no es así. O en todo caso, si quieren hacer eso del partido, un partido en el que las ideas son cuestiones incidentales, en el que se pueden cambiar cada elección, bueno, ¿yo qué sentido tiene que milite en ese partido? Bueno, yo no lo entiendo, creo que van a cambiar las cosas. Pero, por otro lado, decía, sigan ideas, no sigan a hombres. En ese momento no necesitaba él decir, porque la política tenía otra calidad, no necesitaba decir,
sigan ideas, no sigan encuestas. O peor todavía, no necesitaba decir sigan ideas, no sigan cargos. Bueno, hoy sí. Bueno, y espero que cambie el partido, veremos la responsabilidad. Pero por favor, a ver, tengo que dar explicación. Los que tienen que dar explicación son los que hicieron este acuerdo. Seguramente con la mejor intención. Seguramente con la mejor intención. Pero después de 10 años, la realidad ha demostrado que no ha sido ni bueno para el país ni bueno para el partido, porque no nos ha vinculado con más mayorías, que era lo que le preocupó tanto al partido. En todo caso, nos ha vinculado con sectores a los que nosotros, con las mayorías populares, no nos ha vinculado. Para eso nacimos, para defender a las mayorías populares. Nos ha vinculado con otros sectores, que son respetables. Y no los quiero nombrar porque me parece de mal gusto, pero todos sabemos. Pero fíjense quiénes apoyan a Juntos por el Cambio. Pero fíjense qué periodistas apoyan, que son respetables. Fíjense qué instituciones económicas apoyan a Juntos por el Cambio. Las que siempre han criticado a la Unión Cívica Radical históricamente. ¿Qué creen? ¿Que cambiaron esas instituciones o que cambiamos nosotros? Bueno, mientras el partido no deje de representar a esos sectores, sí tiene que tratarlos a esos sectores con mucho respeto y tiene que dialogar con ellos. Pero mientras no deje de representar a esos sectores, yo no puedo volver a militar, trabajar en mi partido. Ricardo, Eso es que lo hagan los que no les importe mucho nuestra historia. Ricardo, se da la paradoja de que Milei identifica a la Unión Cívica Radical, elige a la Unión Cívica Radical para dar sus dardos más intensos, que no lo hace con el peronismo. Yo digo, siguiendo la línea que vos decís, es en las ideas del radicalismo las que ataca Milei, no es al Partido Radical, Sí. es a esas ideas que son las transformadoras. Exacto. Son esas ideas las que le molestan. Digo yo, hay como una especie de restauración conservadora que se quiere intentar, y justamente el radicalismo nace con revoluciones armadas contra esa oligarquía conservadora que hoy se quiere reinstaurar, ¿no? Exacto. Y yo creo que él necesita además fracturar Cambiemos. Él quiere fracturar Cambiemos. Junto por el Cambio quiere llevarse al PRO, comerse al PRO. Y bueno, espero que el partido aproveche esta decisión del PRO de esta manifestación, en el sentido de que con la Unión Cívica Radical no quiere saber nada. Eso lo ha dicho Macri, ¿no? Le ha echado la culpa al partido de lo que no fue una gestión muy feliz. De su fracaso. El partido, que la verdad que el partido lo único que hizo era un convidado de piedra. Sí, sí. Creía que no tenía derecho a manifestar ninguna discrepancia, hacía seguidismo acrítico. El Comité Nacional no existía durante los años de gestión de Cambiemos. Bueno, la verdad que si hay algo que no tenía responsabilidad el partido en aquellos años, o mejor dicho, si hay algo que no hizo el partido, es tratar de evitar que Macri cometiera errores. ¿Por qué no lo hizo? Tienen que explicarlo ellos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Sí, tenemos responsabilidad, porque si nosotros hubiéramos cumplido con lo que habíamos dicho cuando hicimos el arreglo y le hubiéramos ido a decir a Macri, usted está cometiendo errores, las cosas nos vienen así, hay que hacer tal y tal cosa, seguramente hubiéramos evitado muchos errores cuya consecuencia lo pagaron los argentinos. Ahora tu papá también decía, y sostienen los partidos, obviamente, en Democracia y Consenso, que los partidos políticos son, y eran y serán la columna esencial de la democracia, Sí. ¿no? Democracia y Consenso, libro que también Sí. presentó esa noche en UBAFO. Sí. Digo, ¿cómo hacer esto de que la ciudadanía recupere esa confianza en los partidos políticos cuando están tan vituperiados? Yo te devuelvo la verdad y una gentileza con Néstor. Por ejemplo, ¿cómo recuperar una militancia de calidad, comprometida? Néstor da clases públicas de matemática en las plazas públicas hoy por hoy. No me digas. Esto hay que contarlo. Qué genio, Es- che. Por Matemática. eso digo, matemática, sí, una de sus alumnas, de las alumnas fue mi hija, que aprobó con 10 gracias a él. No me digas. No, no, sí. Pero esto lo decimos como ejemplo, no para devolvernos flores, sino para decir, este ejemplo de militancia, que el radicalismo no debe ser, tiene mucho, fue escuela, nosotros vivimos la primera etapa de la democracia con Enrique García acá, que enseñaban el radicalismo, Sí. aprendimos de ellos a trabajar de fiscales, gratis, por supuesto, gratis, siempre, con muchos
radicales. Digo, esta militancia, ¿cómo se recupera hoy que el piberío tan descreído, tan alejado? Estos ejemplos, por eso me sorprendió muy gratamente cómo fuiste recibido en esta esquina de Chililaprida. Bueno, en otras por ahí no te reciben también, ¿no? Pero te digo una cosa. Yo te felicito, Néstor, por la tarea que has desarrollado, igual que a vos, Fabián. En serio, lo felicito. O sea, a Ernesto lo conozco hace muchos años, sé la consecuencia, sé el desinterés. El desinterés no tiene interés particular, trabaja porque está preocupado por el interés general. Eso es lo que debe mover a los políticos, ¿no? Bueno, yo creo que te decía, mirá, yo creo que no va a ser fácil recuperar la confianza de la sociedad en la política. No va a ser fácil. Pero como no existen amenazas de otra naturaleza, creo que, bueno, si nosotros nos damos una tarea que tiene que empezar por asegurarle a la sociedad, hacer cosas que le permitan a la sociedad atribuir a quienes están trabajando en política ejemplaridad. Para mí eso es lo primordial. Si no, nadie que no sea ejemplar puede despertar demasiada confianza en una sociedad que está tan golpeada. Así que primero recuperar ejemplaridad. Y una gran militancia. Esto que ustedes hacen hoy, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con la militancia. El partido tiene que tratar de convocar a militantes que también sean ejemplares, que estén formados. Y bueno, y creo que nos va a facilitar la tarea un gobierno como el de este señor, que tantas esperanzas despertó respecto de que las políticas ultraliberales de ultraderecha podían resolver los problemas. Bueno, me parece que la sociedad, en la medida en que pase, lamentablemente, los meses, va a comprobar que esta política no solo nos resuelve los problemas, que no los complican más todavía. Y esa circunstancia, lamentablemente, puede, facilitar la tarea de quienes queremos recuperar la confianza entendida como defensa del interés general. Ahora, si hay una política que no hace absolutamente nada, y si siguen destratándose como se destratan, descalificándose, si aparecen todos como peleando por el interés partidario más que por el interés general, bueno, si seguimos haciendo las cosas que hicimos hasta ahora va a ser muy difícil. Entonces yo que sé qué puede pasar. Creo que tenemos una gran responsabilidad de aquí en adelante, nada más y nada menos que recuperar la confianza de la sociedad en la política. Todavía no está afectada la democracia, la confianza en la democracia, pero cuidado, cuidado, porque en muchas partes del mundo esto está ocurriendo. La democracia es el valor a defender. Eso está por encima, que la democracia es el valor a defender por encima de todo. Absolutamente. Porque la democracia además te permite después llegar a la democracia social de la que hablaba Alfonsín. Alfonsín decía, si en una democracia no se garantiza a todos los individuos de la sociedad el efectivo ejercicio de aquellos derechos que tienen que ver con la posibilidad de vivir dignamente, es una democracia renga. Es una democracia en la que se puede votar, en la que se puede elegir y ser elegido, pero no es una democracia que construye justicia social. Para nosotros la justicia social no es una aberración. ¿Cómo puede votar alguien a quien dice que la justicia social es una aberración conceptual, o que el interés general o el interés nacional es otra aberración conceptual? Bueno, esto dice este señor. Yo creo que no comprendemos la profundidad de los cambios que este señor propone, pero muy negativos, muy profundos, pero muy negativos. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a una nueva pausa, Nicanor. Volvemos. Ricardo, ¿qué expectativas tenés? Yo te conozco siempre peleando, siempre yendo para el frente. ¿Sos optimista con respecto al partido? ¿Cómo lo ves? Sí, soy optimista, aunque no me quiero embalar demasiado, ¿no? Pero soy optimista porque veo que hay algún reclamo desde abajo. Por eso yo creo que además, frente a la discusión que se está dando ahora, que parece insinuar la decisión de, por lo menos en algunos, de revisar lo actuado y abandonar este acuerdo que ha demostrado con el tiempo que fue un error, deberían los distritos también, la militancia de los distritos, los comités, los que coincidan con esto, hacerle llegar al Comité Nacional la opinión de la militancia de base. Aunque si no se controlan los comités, se pueden buscar firmas de radicales, hacerle llegar la opinión acerca de lo que ha venido ocurriendo desde el año 2015 a la fecha, y si les parece que lo que ocurrió fue bueno o malo, ¿no?
Tengo acá un mensaje de un amigo correligionario vecino, José Catini. Que sí. Sí, bueno, yo le comenté. Recién lo llamé. Ah, mira. Le mandé un mensaje hace un rato, 2 horas, no sé. Siempre muy enojado con Cambiemos, un muchacho un militante muy consecuente con las ideas, al punto de que su enojo lo llevó lamentablemente a, no digo alejarse porque nunca dejó de militar en el barrio, ¿no? Pues siempre es un militante que tiene contacto con los vecinos, pero el enojo de muchos radicales los hizo, lamentablemente, no es el caso de José, que ya te digo que es un militante que siempre está en la calle, pero ha habido muchos afiliados que se han ido, muchos que que incluso hasta presentaron cartas para desafiliarse. Hemos perdido muchísima militancia, hay muchos dirigentes importantes que lamentablemente los expulsó el partido porque ideológicamente se corrió, como vos decías vos, para el otro lado. Y seguro, y van a seguir provocando esas decisiones en muchos afiliados, incluso en dirigentes. Yo me encuentro muy seguido con afiliados que me dicen, yo ex afiliado, dejé de militar en la Unión Cívica Radical, renuncié a la afiliación, bueno, luego de lo que hice. Yo creo que eso fue un error, que por supuesto fue hecho con la mejor intención. Bueno, no sé, había varios argumentos, a mí no me convenció ninguno, pero bueno, no tengo por qué soy el dueño de la verdad, además estaba en minoría, bueno, acaté, pero mantuve mi actitud, a ver, yo hice, porque ¿qué pasó? Cuando se hizo este acuerdo dijimos que si no ganábamos las PASO nosotros, íbamos a estar muy vigilantes a lo que hiciera el PRO, y lo íbamos a controlar mucho, bueno, no hicimos nada de eso. Repito, no es el caso de José, que no es que se fue a la casa. Te mando un abrazo. Es un militante, es un dirigente. Vamos a ubicarlo en su lugar, es un dirigente muy importante. Pero quiero decir, ese enojo que hubo en mucha dirigencia radical, mucha militancia radical, que lamentablemente llegó al punto de gente que presentó cartas para desafiliarse. Bueno, yo no me desafilié, pero más de alguna vez. A ver, alguna gente cree que es fácil esto. No, es más fácil no protestar, más fácil te diría decir en términos psicológicos, no sé cómo decirte, porque cuando vos has estado militando toda tu vida, cuando toda tu biografía está unida a la Unión Cívica Radical, un gesto disruptivo de esa naturaleza es muy complejo, muy difícil en serio. Yo he hablado incluso con varios dirigentes que llega un momento en el que dijeron, yo no puedo seguir militando en este partido porque este partido no está definiendo las ideas por las cuales yo me afilié. Bueno, no es fácil, ahora es más fácil, ¿viste? No querer enfrentar esa situación tan traumática, y la intelectualizan algunos, ¿viste? Esto dicen, no, porque se puede cambiar, se puede mejorar. Mira, muchachos, pero para que se pueda mejorar hay que tener una militancia muy activa en cada uno de los distritos en contra de la continuidad de esta experiencia que se inicia en el 2015. No alcanza en las redes de WhatsApp o en las redes sociales decir algunas cosas, o en las reuniones de café. Claro, hay que salir a militar, y claro, y eso te genera costos, claro que sí. Y dejaste esta flexibilidad que implica la democracia, el consenso, el diálogo con el que piensa diferente, porque dialogar entre los que pensamos similar es más sencillo. Pero tal cual. No aporta demasiado. Tal cual, Ricardo. Esta flexibilidad, tu papá la tenía muy clara cuando marcaba los límites ideológicos. Este es un límite, y daba nombre, obviamente. Macri es un límite, lo decía con claridad. Ahora, esta flexibilidad, ¿hasta dónde podría llegar en el día de hoy? El día hoy, cuando estamos en esta debacle de moral y de traspié profundo de la democracia, cuando tenemos ejemplos como, no quiero extremar ni irme a lo internacional, pero Lula tuvo que conversar e incluir en la alianza a sectores que, si nos ponemos muy tercos, muy duros y muy puristas, jamás hubiéramos imaginado, ¿no? No, claro, sí, pero no son comparables las situaciones, ¿no? Pero te quiero decir, yo frente a lo que representaba la Libertad Avanza, yo decía, mi opinión, lo decía públicamente, que era necesario que todas las fuerzas políticas democráticas, de izquierda y de derecha, asumieran un compromiso para el caso de que fuera Milei el que llegara a la segunda vuelta, votar a la alternativa, votar a la alternativa, no a Milei. Bueno, y creo que eso debía haberse hecho ya en la primera vuelta, ¿no? Pero bueno, antes de la primera vuelta no se hizo.
De todas maneras, bueno, no me acuerdo qué te quería decir. No, pero Esta flexibilidad, hablamos de hoy cómo construimos, hacia dónde vamos, hasta dónde podemos llegar para no desencantar a la gente que se acerca por ideales puros, profundos y más tajantes a los partidos políticos, y esta otra necesidad de tratar de acercarnos al que piensa diferente, al que actúa diferente, y a esta cosa concreta que también vos decías del resultado ejemplar y concreto que debe dar el dirigente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que existir la decisión política en el partido. Primero, de despegarte de lo que has venido haciendo hasta ahora. Reitero, ya pasaron más de 10 años. Bueno, creo que algunas conclusiones podemos sacar. Habría que empezar a trabajar para ver si podemos llegar a algunos acuerdos con las fuerzas afines. Yo creo que con el socialismo, por ejemplo, yo decía siempre que si pertenecer a un partido fuera solamente cuestión de ideas, yo podría decir que soy socialista, pero además tenés que estar afiliado. Ahora, estar afiliado no significa que seas socialista, ni estar afiliado significa que seas radical, porque poder estar afiliado y no sabés ni qué es ser radical. Hay un punto interesante, porque se machaca desde los medios, se hace un macartismo contra el socialismo, y se emparenta todo y se mete todo en una misma bolsa, y son todos colectivistas, y hasta nosotros nos dijo Milei colectivista, cuando el socialismo democrático, el socialismo europeo, ha sido un socialismo que ha estado siempre por la defensa de las libertades individuales, hasta un cierto liberalismo bien entendido. Exacto. Pero mira, si no ha sido tan democrático y tan tolerante, en todo caso ha sido la derecha. Claro. Y cada vez que ganaba un partido de centro-izquierda, que obraba conforme a los límites que establece la Constitución, les decían que no eran democráticos, porque no hacían lo que ellos querían. ¿Por qué no hacían lo que ellos querían? No eran democráticos, porque no aplicaban políticas neoliberales, porque parece que para ser democrático tenés que ser defensor de los acuerdos de libre comercio, defensor de bajar los impuestos, defensor de la idea de que el Estado no debe intervenir en la economía. Si no sos defensor de eso, no sos democrático. ¿Pero de dónde sacaron eso? El mundo progresó, el mundo creció y los países progresaron y fueron más justos, hubo más movilidad social ascendente, hubo mayores niveles de igualdad, mayor cohesión cuando se aplicaron políticas que nada tienen que ver con lo que está recetando el señor presidente. Nada tiene que ver cuando se aplicaron las políticas socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca, como en esos casi 40 años, desde el 45 hasta los 80, cuando empiezan a cambiar las cosas lentamente y empiezan a imponerse lo que se conocería después como el Consenso de Washington. Desde 1945 hacia adelante se aplicaron políticas socialdemócratas con altísimos niveles de impuestos, con una muy justa distribución del ingreso, con educación de excelencia, con servicios públicos de mucha calidad, y había una gran cohesión social. El estado de bienestar. El estado de bienestar, exactamente, eso que este señor llama colectivismo. Pero Dios mío. Nosotros estamos esperando acá a un amigo, un vecino que seguramente está por llegar, así que vamos a un cortecito con una música, con un poquito de música y después ya volvemos con el invitado. En esta segunda o tercera parte del programa vamos a incorporar a empresarios del barrio de Florida, de Villa Martelli, de todo Vicente López, como Domingo Migliore, que es el dueño de Dom Team, fábrica de mozzarella conocidísima en Vicente López, y que además ahora está también desarrollando un polo industrial acá en San Martín y Alvear, así que un gran desarrollador, además de cofundador del club también, que hablábamos hace un tiempo, Ricardo, hace un ratito, y Mauro del Barrio. Así que ellos nos van a dar su mirada real, un economista, de cómo están viendo la situación, y un intercambio seguramente muy enriquecedor con Ricardo y con Néstor. Mauro, que es empresario también, claro, gastronómico, que está en el área, bueno, con una experiencia ya joven, un muchacho joven, pero que ha pasado por también el rubro de calzado, así que tiene contacto con las cámaras empresarias. La mirada de los dos nos va a enriquecer para ver cómo está la economía real, ¿no? ¿Qué está pasando seguro, con la economía real? Domingo, un exportador de hace muchos años también, así que, y con el ex embajador Ricardo Alfonsín seguramente van a tener mucho que hablar también sobre economía internacional y nacional.
Bueno, con ellos entonces. La idea es cómo ven la situación actual, cómo ha repercutido este ajuste que se vivió y que se está viviendo, ¿no? Que le metió un freno a la economía. Son momentos muy difíciles en la economía argentina. Bueno, estas cosas ya las hemos vivido en otros tiempos. Yo creo que los políticos tienen un momento histórico para tratar de doblarle el brazo. Esto solamente es mi humilde opinión. Yo creo que ya probamos que si dejamos al Estado solo hace macana. Y el problema de Argentina más grave, y es de todos los políticos, esto no es solo de un partido político, es la corrupción. Es terrible la corrupción argentina. Muchos de nosotros debemos conocer amigos políticos, todos millonarios. O sea, es muy... Entonces yo creo que este es un momento histórico para ver si se le puede torcer el brazo, que no va a ser difícil porque uno lo ve y ve que hasta a veces uno piensa que no está bien, ¿no? Pero para hacer empresas mixtas, que el Estado no pierda. Si el uranio va a dejar tanta plata, ¿por qué darle el 100% a un privado? ¿Por qué no el 50% y que el Estado se quede con el 50% y que el privado la maneje, que el Estado no se meta en el manejo de la empresa, que controle nada más? Yo creo que es un momento histórico para hacer eso, porque tampoco podemos privatizar todo y dentro de 4 años, 8 años viene otro y estatiza otra vez. Yo creo que, bueno, yo tuve la suerte de viajar en el mundo y a veces la gente nos ve como bichos raros. Somos un pueblo, yo pienso que también es producto de que somos un crisol de raza y que no va a ser difícil ponerse de acuerdo, pero hay cosas que no puedo decir porque tendría problemas políticamente, pero el problema grave de la Argentina no es de derecha ni de izquierda, es la corrupción. Ricardo, ¿qué se le puede responder a un empresario que tiene? Yo lo que creo ¿Qué se le puede decir? Lo que él dice, la corrupción es una cosa, la corrupción es una lacra, eso sí que no es de derecha ni de izquierda. Y tenemos que combatirla. Ahora, creo que estas políticas, aunque las lleve adelante la Madre Teresa de Calcuta, le van a generar muchísimo sufrimiento a los argentinos. Aunque el funcionario que esté gobernando sea el más decente del mundo, si aplica estas políticas, nos va a llevar a graves problemas sociales, políticos además, y a graves problemas económicos. Pero claro, no se puede demostrar esto. La política no es susceptible de demostración, es susceptible de argumentación en todo caso. Pero veremos qué pasa cuando corra el tiempo. Bueno, si en los 90 los responsables del gobierno hubieran sido la Madre Teresa de Calcuta, los problemas que dejaron en los 90 hubieran existido igual. Yo no creo que se pueda reducir los problemas que tenemos nosotros a una cuestión que tenga que ver con el Código Penal, muchachos. No, de ninguna manera. Y sí creo en la posibilidad de que el Estado mantenga relaciones con empresas del sector privado y encaren proyectos, pero que el Estado se meta también. Ahora, muy bien, el Estado se mete, por supuesto, con todos los controles que hay que ponerle al Estado y a los particulares, porque no hay corrupción sin corruptores. Que dirija la política de la clase, obvio. Mauro. Bueno, Mauro, tu mirada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en lo que a mí respecta, además de mi actividad privada, participo y tengo un compromiso social, participo en la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, mi visión, obviamente, además de tener un interés personal, antepongo el interés general. En ese contexto considero que un ajuste como el que estamos viviendo es injusto y inequitativo, ¿no? Entiendo de que el Estado tiene que tener una capacidad productiva, debe generar mercados, debe promover las industrias y debe promover el desarrollo y las pymes. Ante este contexto creo que está haciendo todo lo contrario y estamos yendo a un desarrollo social, creo yo, que estamos involucionando. Creería que la solución que Milei está planteando para resolver el problema monetario de la inflación va a terminar repercutiendo en un problema laboral mucho más grave que la inflación que estábamos viviendo presente o hace unos años en el gobierno anterior. Bien. No, yo no, nada más digo, por supuesto que lo que decíamos al principio, la política debe recuperar ejemplaridad. Y ejemplaridad no solamente ser honesto,
La ejemplaridad se logra cuando vos sos respetuoso de las instituciones, cuando vos respetás al adversario, cuando no le decís gusano, parásito, excremento humano al adversario. Esa forma de actuar no es una forma ejemplar. Vos le dirías a tus hijos, a la persona que piense distinto a vos, decirle gusano, parásito, lacra, como lo hace el presidente de la República, nada más y nada menos que el presidente de la República. Porque, a ver, todos tenemos obligación de actuar de manera ejemplar, pero los políticos más, y el presidente más que ningún otro político. Y lo cierto es que falta ejemplaridad, entre otras cosas, porque no hay decencia, entre otras cosas. Ahora, generalizar me parece injusto. Yo diría que la inmensa mayoría de los políticos son personas honestas. Si no, anda a recorrer vos los pueblos del interior, ¿no? Ahora, claro que eso es fundamental. Mientras no exista ejemplaridad en la política, que no solamente incluye ser decente, sino que incluye ser sensible frente a los sufrimientos, que incluye tener claro cuál es el interés general, que incluye la vocación por el diálogo y los acuerdos con los que piensan diferentes. Si no hay ejemplaridad, no vamos a salir. Y además ya gobernaron los que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando gobernó Macri, yo lo escuchaba por la televisión, ¿no? ¿Qué decía Mauricio Macri? Yo creo que él lo decía creyéndolo realmente a esto. Él decía, yo lo escuchaba, por la televisión, no es que me lo dijeron. Decía, bueno, en realidad la Argentina tiene tantos problemas porque la política no sabe, son ignorantes, no saben lo que pasa en el mundo, jamás manejaron un kiosco, son indecentes, generalizando así también, no entienden, no han estudiado en las principales universidades, no conocen lo que es la economía de otros países. Bueno, dice, el día que lleguemos, los que no somos políticos, las cosas van a ver cómo se arreglan y fácilmente. Bueno, llegaron un día, ganó Macri. ¿Y qué pasó? Bueno, él también decía lo mismo. ¿Y qué pasó con Macri? Al cabo de 4 años de gestión, y yo no creo que él lo haya hecho a propósito, no. Al cabo de 4 años de gestión, la situación económica, social y política era peor. Y encima teníamos una deuda gigantesca. Bueno, así que no es tan fácil. El peor error que pueden cometer un político es creer que es fácil, que es como manejar una empresa. No tiene nada que ver, es mucho más difícil. Si fuera tan fácil la política, no habría tanto problema en el mundo. ¿Ustedes creen que hay problema? Porque es fácil. Es muy difícil. Porque además querés que te diga el Estado, tiene menos poder del que creemos que tiene. Y te diría que en estos tiempos, desde la década del 80, el Estado tiene mucho menos poder. Por lo menos no tiene el poder que la sociedad necesita que tenga para poder organizarla, a la propia sociedad, de una manera que respete derechos fundamentales, que la vivienda esté garantizada, que la educación esté garantizada, que no haya hambre, que la salud esté garantizada para todos. En la Argentina no está garantizado todo esto para todos. Bueno, yo creo que eso es lo que debería... Para conocernos un poquito más, porque Mingo no lo dijo en su humildad excesiva. Permitime, Mingo es un militante y fue militante también, lo sigue siendo, también es un tipo que participa. Político fue no tenés micrófono. Bueno, Mingo, entonces, Mingo, cara lindo estaríamos en contra de esto. Mingo ahí se va a presentar a un militante Sí, del PI y además quiero contar esto, así agarra Mingo su autopresentación. Me lo hubieran dicho. Bueno, ahí está, por eso él arrancó por ese lado. Y además cómo se le paró a Patti, porque estas derechizaciones no es la primera vez que ocurre en el país. Mingo se le paró a Patti en el club. Pero bueno, ahora él va a continuar para ubicarlo, Ricardo, para ubicarlo como Patti. Estoy seguro que se le paró a la dictadura, no solamente a Patti, a la dictadura. Había que tener todos estos que son tan valientes, a ver si se paraban contra las dictaduras como la de Videla y las de los presidentes que le sucedieron. Por eso no lo voy a decir, no lo digo porque es humilde, pero ahora sí Igual quiero ser sincero conmigo mismo. Sí. Yo puse mi pequeño granito de arena para que venga la democracia desde el PI, ¿no? Me imagino, claro. Era muy joven. Sí. La generación del 83, la generación del 83. Yo a los 27 años fui convencional nacional del Partido Intransigente. No te puedo creer. Pero por a dedo era uno de los preferidos del viejo. No te puedo creer. El viejo venía del radicalismo. Claro, lo sé. El BTR, el viejo... Es más, hizo algo que me dolió tanto porque yo le voy a explicar mi descendencia.
Mi papá, mi papá fue secretario general de la UTA y amigo personal de Perón. No me digas. Mi hermano es actualmente un sindicalista importante del país. Y yo fui, como debía, a una unidad básica y me asusté. Me asusté. Salí despavorido de ahí. Y ahí fue donde un chico me llevó a militar en el Partido Intransigente. En ese momento, en el 83, te levantaron mucha juventud. ¿Tu hermano es sindicalista todavía? Mi hermano es actualmente ¿De qué sindicalista. rubro, che? Comercio. Comercio. Caballero. Sí. En el PI, no sé si sigue existiendo, ¿no? Pero había una corriente que se llamaba BTR, el viejo tronco radical. Sí. Era la corriente radical que todavía permanecía dentro del PI. Sí. Eso, bueno, Al lamentablemente. viejo le encantaba sentarme y darme vino. Yo era jovencito, no me animé, no le digo, pare don Oscar porque voy a terminar cantando arriba de la mesa. Pero, che, ¿cuáles son las empresas, de qué rubro son las empresas que más están sufriendo? Porque, por ejemplo, bueno, los indicadores, los índices que existen privados, no me acuerdo si son oficiales, hablan de una caída de la actividad económica grande. Sí, hay una Hablan caída. de una cierre o remates o con capacidad ociosa están las pymes, por lo cual tiene que vender, que la caída del consumo. La mía, que es alimento, estamos 30% abajo. No te puedo creer. Sí. Es mucho. ¿Y no se revierte? Y bueno, por eso te digo, hay que buscar nuevos clientes. Por ejemplo, volví a entregarme a Coto. Crash. Sí, también. Igual nosotros particularmente hemos hecho un esfuerzo grande, hemos importado máquinas de Alemania, o sea, ¿Cuántos empleados tiene? 36. A la mierda, che. Qué bueno, caray. Duro, Ahora, sí. El gremio que me toca a mí, duro. Ahora, estas políticas históricas. A Tilra. Ahora, estas políticas, históricamente, si uno se remite a digamos, la década del 70, Martínez de Oz aplicó un modelo muy parecido y terminamos con recesión muy mal. Los 90, Menem Cavallo, terminamos Por eso te hablo de ser inteligente la crisis y buscar un rumbo distinto. ¿Por qué no hacer empresas mixtas? Si el uranio va a valer tanto, la experiencia ¿por qué no de dejar al Estado que se quede con un porcentaje de lo que va a valer eso? La experiencia de YPF, con el 51% digamos en posición del Estado y el resto privado, bueno, a mí me hubiera gustado que la YPF nunca se privatizara, ¿no? Pero ahí tenés un modelo de empresa mixta que de alguna manera funciona y deja algunas divisas para el país. Si se hubiese privatizado y si se hubiese dejado en manos de Repsol, hoy veríamos pasar los dólares de la vaca muerta. Para que funcione tiene que de vaca ser muerta que el privado la maneje y que el Estado controle la política económica de la empresa. Y que haya una planificación desde el Estado también, ¿no? Que haya una planificación. Ilia era el ejemplo de la planificación en el Estado y fue un gobierno exitoso. Mira, nosotros tenemos vecinos, como puede ser Brasil, como para dar ejemplo. Ellos pueden pasar de derecha a izquierda, pero no cambian el rumbo económico. A ver. Perdóname, César, querías decir algo. Perdóname. Empresario brasileño, me han hablado Maravilla de Lula. ¿Y de Bolsonaro? Yo no tengo experiencia con Ricardo. Bolsonaro porque lo vi más por la tele, como lo pudimos ver todo. Pero a mí me llamó la atención eso, que empresarios de nivel Sí, hablan bien de Lula. Para mí es un modelo a seguir el brasilero. Además, un país industrializado. Nosotros no nos hemos preocupado por industrializar la Argentina. Y no hay país desarrollado sin industria. Un país que no es industrializado no puede ser un país desarrollado. Lo que pasa es que a las grandes potencias del mundo les conviene que nosotros seamos proveedores de materia prima. El de la industria se encargan ellos. Incluso se la delegaban a Asia Pacífico en un momento determinado. Y ahora están queriendo recuperar esa industria porque los problemas que tienen como consecuencia de la deslocalización industrial que fue promovida por el formato neoliberal de la globalización, les ha generado a ellos la necesidad de repensar todo lo que han actuado hasta ahora. Perdóname, César, vos querías decir algo a lo mismo. No quería decir mucho, pero bueno, aprovecho para felicitarlo por este modelo de programa comunitario, participativo, y que Ricardo como invitado se ha transformado en conductor, entonces me ha involucrado. Yo no soy vecino de Vicente López, pero bueno, mi nombre es César, mi apellido es Martucci, pero bueno,
Acompañé a Ricardo a esta entrevista, una reunión con amigos, y de alguna manera quiero interceder en la realización de lo que están viniendo haciendo hasta ahora, pero me parece que hay una sola cuestión que me gustaría recalcar. Cuando se planteó, a mí me parece que se ha minimizado o se intenta minimizar el problema estructural que tiene hoy en la Argentina, entonces se la reduce a dos hechos en particular. Se habla de corrupción y se habla de emisión, como si esas dos cuestiones fueran la piedra angular de la solución de los problemas de Argentina. Pero bueno, Ricardo lo dijo muy bien, aunque las personas más decentes de la humanidad hubieran administrado lo que fue la época del gobierno de Menem, la consecuencia final de ese proceso y de ese modelo de concebir el modelo de desarrollo económico para la Argentina hubiera terminado de la misma manera que terminó, o sea, con un rotundo fracaso, con aquello que nosotros llamamos el modelo de las dos concentraciones, la riqueza por un lado y la pobreza con el otro. Lamentablemente, a nosotros nos parece que en esta reiteración de modelo que se pretende implementar en la Argentina, falsamente llamado nuevo, porque Martínez de Oz ya intentó aplicarlo, porque Domingo Cavallo fue el maestro y el artífice en la época de Menem, y también lamentablemente en el gobierno de la Alianza, donde habíamos apostado muchas esperanzas, pero lamentablemente no se tuvo el éxito esperado, y ahora es Milei el continuador de eso que ya pretende, insisto con esto, pretende venderse como nuevo, pero aquellos que peinamos un poquito canas sabemos que esto no es nuevo, que esto ya lo padecimos y lamentablemente quizás la sociedad argentina lo vuelva a padecer. Los saludo nuevamente, los felicito por este modelo tan participativo y esta desprolijidad de haber intervenido yo en la charla que ustedes estaban llevando adelante. Les pido disculpas a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Mauro, me gustaría tener la mirada tuya desde las cámaras. Vos tenés trabajo hecho en ese sector. Bueno, con respecto a las cámaras, obviamente que de determinados rubros al comienzo electoral tenían una preocupación. Hoy en día ya eso se transforma en una alarma latente y una incertidumbre tal que no se sabe básicamente para dónde puede llegar a ir el negocio. Uno puede destacar de que en el gobierno, con la gestión anterior, una pyme invertía en insumos. Eso significaba que tarde o temprano el empresario sabía que iba a producir. Hoy en día el empresario sabe de que lo último que tiene que hacer es invertir en insumos porque sabe que no se lo va a vender a nadie, básicamente porque se está cayendo todos los días el consumo. Ricardo preguntaba, por ejemplo, cuáles eran los sectores más afectados. Obviamente el más afectado es el de la construcción, teniendo en cuenta que se retiró del mercado el principal jugador, que es el Estado. Eso obviamente que decanta y afecta prácticamente al 80% de la economía, porque la construcción obviamente es un motor impresionante, ¿no?, en el país, más que nada. Entonces, bueno, en este contexto se está generando que las empresas van paralizando parte de su producción y otras ya están en remates, como mencionaba Ricardo. Uno de los sectores que están funcionando bastante rentable son las casas de remates. Mingo, vos recién nos hablabas de que hay un 30% de caída en tu rubro. Nosotros por lo menos sí estamos. Ahora es terrible, que es algo que es inelástico, la gente no debería dejar de comer, ¿no es cierto? O sea, si tenemos un 30% de caída... Sí, y también te voy a decir algo, que esto ayuda a nuestro sector. La pandemia pegó mucho en la gente está saliendo igual a la calle. Yo una vez escuché al expresidente decir que estaban todos los restaurantes llenos, y es verdad, vos salís a la noche y lo que es, bueno, nosotros vivimos en un barrio más o menos bacán, ¿no? Pero vos ves Belgrano, y los restaurantes están llenos. Pero así todo hay un 30%. Yo creo que es producto de la pandemia también, que la gente estuvo encerrada un montón de tiempo y la gente hoy necesita, no sé, salir. Y también es producto de que por ahí ya no puede aspirar a un departamento o a un coche y bueno, por lo menos se dan gusto. El que puede. Yo creo que también pasa por ahí. El que puede. Pero 30%, Ricardo, en un rubro alimenticio no está marcando algo... No, sí, imagino el resto de los rubros. Yo pienso que la gente lo primero que hace es dejar de comprar zapatos y todavía, mira, por eso digo que la ejemplaridad incluye muchas más cosas que la transparencia o la honestidad. Desde luego, esto es condición básica y fundamental.
Pero te digo, mira, lo que está pasando con los jubilados. ¿Cuánto han perdido en capacidad adquisitiva? Dicen, por ejemplo, que ellos están logrando el equilibrio fiscal en estos 2 meses. ¿Y cómo no lo vas a lograr si no le pagas a nadie? Ahora es sostenible esto, porque las cosas que no estás pagando ahora las vas a tener que pagar. El Fondo de Incentivo Docente no lo manda. Los aportes que tienen que hacer a la provincia no lo mandan, en particular a la provincia de Buenos Aires, que acaban de dejar sin efecto un envío de fondos que es obligatorio, porque estaba previsto por ley. No le pagan a los empleados públicos lo que tienen que pagar, es decir, que por efecto de la inflación están haciendo muchísimos ahorros. No envían, los recursos que tienen que enviar a las empresas, que son muchísimos millones, a las generadoras de energía. Bueno, en fin, han logrado el equilibrio fiscal a partir de un ajuste atroz. Este ajuste atroz no es sostenible. Va a llegar un momento en que van a tener que pagar. ¿Y ahí qué va a pasar con el equilibrio fiscal? Si al mismo tiempo cae la recaudación, porque cae la actividad económica, si al mismo tiempo cae el empleo, de manera que vas a tener que aplicar o pensar en políticas sociales, o vas a dejar que la gente se muera de hambre. Vamos a un pequeño corte para entrar ya en la última parte con ustedes, los empresarios de Vicente López, para entrar ya en la última parte. Si les parece, abordamos un tema como la reforma laboral. Bueno, vamos a un pequeño corte. El último bloque, ya para despidiéndolo a Ricardo, que se tiene que ir. Acá surgió un debate muy interesante en la pausa, pero bueno, no sé si tenemos tiempo para reproducirlo al aire, pero fue muy interesante. Ustedes sí, pero bueno, yo te quiero agradecer, Fabián, en serio, muchísimas gracias y felicitarte por este programa, realmente Néstor, igualmente para vos, Fabián, muchísimas gracias. Me alegra que me hayas dado la oportunidad de conocerlo domingo, además con su vieja militancia en un partido que no quiero nombrar, pero yo podría haber sido un miembro de ese partido también. Bueno, con Mauro ya nos conocíamos, con Fabián también nos conocíamos desde hace algunos años, no lo conocía a Nicanor. Muchas gracias, Nicanor, te voy a mirar en el programa que sale por el Parque Temático. Muchísimas gracias. ¿Cómo es que se llama? Tecnópolis. Buena la actitud, es el programa de... Buena la actitud. Es la radio. Me parece muy bueno el nombre de la buena la actitud. Bueno, y quédense discutiendo ustedes sobre un tema tan interesante como es el que tiene que ver con la reforma laboral. Pero por favor que no pretendan que simplemente los derechos de los trabajadores se regulen a través del mercado. Claro, lógico. Tiene que haber una presencia del Estado, porque naturalmente no están en las mismas condiciones patrones y trabajadores, sobre todo los patrones de grandes empresas, ¿no es cierto? Están en una situación muy diferente para negociar, de manera que tiene que haber alguna protección, pero las cosas que nos contó Domingo son realmente descabelladas, no puede ocurrir esas cosas que vos me contaste. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que nadie crea que porque yo pienso así de la Argentina soy un tirapálida. No, ¿qué quieren que les diga? ¿Lo que no pienso? Claro, ¿qué quieren que les diga? ¿Que me parecen buenas estas decisiones cuando creo que no son buenas? Eso que lo hagan otros políticos, yo no. Soy respetuoso, ganaron las elecciones, que las apliquen. Ahora, tengo también la obligación de advertir que ciertas decisiones que se toman desde mi punto de vista o desde el punto de vista del radicalismo no son las mejores para el país. Pero bueno, Dios dirá. Los agradecidos somos nosotros, Ricardo. Agradecerte sinceramente que hayas acercado. Vamos. Bueno, volvemos, nos quedan 10 minutos de programa, más que nada para despedirnos, porque la verdad que surgió un tema muy interesante que es el de la reforma laboral. La verdad que da para un programa completo, y estaría bueno ya convocarlos para tocar ese tema. No lo podemos hacer en el tiempo que queda. Un breve pantallazo, aprovechando a los dos empresarios que tenemos acá, que día a día lo vivencian, ¿no? Lo que se me ocurre decir es que es necesaria una reforma laboral, pero tiene que ser una reforma encarada con una mirada, hoy el término progresista está un poco mal gastado, ¿no? Pero con una mirada... Sin duda el más débil es el obrero, es así eso, no hay duda en eso. Pero también el empresario pyme se encuentra a veces con injusticias, como tener que
Sí, eso está claro. Pero bueno, tampoco es lo mismo un pequeño empresario pyme que una gran multinacional, ¿no es cierto? También hay diferentes, no sé, Mauro, que... Por la escasez del tiempo nos lleva un poco al por sí o por no, ¿no? Sí, claro que comparto obviamente que en principio cambiaron las formas de producir, cambió la tecnología, cambió absolutamente todo, desde luego que uno tiene que actualizar y modernizar también una reforma laboral. Ahora bien, tiene que estar vista desde el lado del interés general. Creo yo que el interés general, y diría, no es el sector más débil los empleados, tampoco es el sector más débil los empresarios. El sector más débil es el sector productivo. Entonces, si uno comprende que el sector productivo es empleados, empresarios, el edificio mismo y hasta el Estado participando, construyendo rutas, calles, puertos y demás, creo que uno tiene que avanzar siempre pensando en el futuro en conjunto. Desde el lado desde luego que obviamente las nuevas tecnologías nos llevan obviamente a pensar sí o sí una reforma laboral como para que todos podamos participar e integrar obviamente el sistema productivo. De movida que tenés un 38% del personal en blanco y el resto, el 62% restante en negro, es que evidentemente hace falta. Pero el Estado pesca en la pecera, no le interesa buscar donde hay empleado en negro. Es que debería. Esto es clarito como el agua. Debería. Yo muchas veces hice denuncia, lo expliqué antes, tuve una fábrica de mozzarella que hacía mozzarella con mi marca y era imposible denunciarlo porque nadie se quería hacer cargo. Y mismo a veces discuto con los sindicalistas que vienen a la fábrica de decir, ¿por qué no vas acá a la web o le marco fábrica que no están habilitadas? Y no van. O sea, se creó una costumbre de pescar en la pecera. Y a alguien le debe convenir los empleados negros, porque llegarán y se llevarán unos yo creo que también obviamente hay que tener en cuenta la primera, como decía Néstor, el tamaño de la empresa. A veces se confunde lo que es la facturación con la rentabilidad también de las empresas. Lo menciono porque hay muchas industrias que son de mano de obra intensiva y en el formato actual no tienen forma de acceder a participar y funcionar 100% en blanco. Y además, en un país tan pendular productivamente, lleva obviamente a que muchos empresarios terminen en la forma de una subsistencia en tener que funcionar en gris. También a mí una vez me dijeron, sindicalistas, que también el Estado no les da toda la plata que les tiene que dar a ellos, que les retienen como un 20%. El Estado jamás le da toda la plata a los sindicatos. Y eso podrías hacerlo de bajarle el costo laboral. El costo laboral al empresario. Cuando hablamos de Estado, posiblemente habría que precisar de qué estamos hablando cuando decimos Estado, ¿no? Y esto también da para otro programón que, como dijo Néstor al principio, y agradeciendo la participación riquísima de ustedes y este intercambio, sobre todo en el entretiempo, cuando no estamos al aire con Ricardo Alfonsín, y quedan desde ya invitados a un próximo programa porque han quedado un montón de conceptos que hay que desarrollar por ustedes, sobre todo, que son los que día a día producen, trabajan y gestionan. Bueno, sí, la verdad que sí, ya de movida que los convocamos para un próximo programa, podríamos convocar también gente de otros sectores y hacer una charla netamente sobre el tema de reforma laboral. Y enriquecernos muchísimo nosotros. Seguro, con la experiencia cotidiana de ellos. Bueno, muchísimas gracias Mingo, Mauro, y nos vemos en la próxima. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias Nicanor, gran programa el tuyo, capo total. Miguel, una dirección impecable desde lo que no se ve. Desde lo que no se ve. Bueno, chau, hasta luego, hasta la próxima, felicidades. Gracias.